Bueno, bienvenidos a todos al episodio 5 de Goles semanal, ¿vale? Esta semana ya nos vamos a centrar un poquito más en la Liga. Me gusta que veáis un poquito ligas diferentes también para ver diferentes situaciones, ya que cada liga y cada competición tiene su propio paradigma del juego y se ven muchos aspectos diferentes. Entonces, esta semana nos toca un poquito de Liga. Como siempre, misma estructura, vamos a dejar el vídeo sin sonido el primer clip, ¿vale? La primera visualización y luego ya entraré un poquito a comentar conceptos. Vale, primero de todo, lo que más me llama la atención de este clip es el momento de este poseedor, ¿vale? Este poseedor que hace esta conducción negativa hacia atrás, que es algo bastante interesante ante persecuciones a hombre, esas conducciones negativas, esas conducciones hacia propia portería para poder arrastrar aún más, pero con la condición, o bueno, condición llamémoslo así ahora mismo, el tema de conducir con la lejana, ¿vale? A mí me gusta que ante esas persecuciones a hombre, para poder separar al máximo el balón de rival, de oponente, que conduzcamos con lejanas, ¿vale? Siempre con el pie alejado para poder separar lo máximo posible el balón de rival. ¿Qué pasa aquí? Ya vemos este jugador como parece ser zurdo cerrado, ¿vale? Ya vemos ahora en este momento cómo está acercando, con este control está acercando mucho el balón al rival por esa conducción con izquierda. Y eso provoca que dé este toque extra para intentar sobrepasar a ese rival, para dar ese giro y separar el balón lo máximo posible. ¿Qué pasa? Que ese toque con izquierda es el que le mata para poder luego tener esa ayuda del Mónaco, ¿vale? ¿Qué es lo que recomiendo yo? Como he dicho, son las conducciones con el pie más alejado hacia rival. En este caso sería la derecha. ¿Por qué? Porque ya vemos cómo una conducción, un giro aquí desde con la derecha, ¿vale? Nos permitiría dar unos toques más exactos, más precisos, para poder salir en conducción en esa conducción un poquito en semirredondeo. Entonces sería muy interesante esas pequeñas conducciones con la derecha, esos pequeños toques, ya no son conducciones apenas, son 2, 3 toques que tienen que ser precisos, eso sí, y evidentemente tendríamos que tener en cuenta las características del jugador, la confianza del jugador con su pierna menos hábil, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso siempre hay que tenerlo en cuenta y no le puedes pedir a un jugador que es zurdo cerrado que conduzca con la pierna menos hábil, ¿vale? Pero bueno, ante estas persecuciones al hombre, yo lo que suelo recomendar son esas conducciones con pierna alejada. Luego ya, hablando un poquito más de apoyos, ¿vale? Aquí ya vemos cómo recibe el balón solo en base, digamos, y ya vemos cómo. Te interrumpo un segundo para decirte que el día 4 de noviembre vamos a hacer un directo en el que te voy a enseñar un montón de conceptos a nivel individual gratuitos para que puedas empezar a generar ingresos como analista individual. No te voy a cobrar nada, no te voy a pedir nada a cambio, simplemente aquí debajo tienes el grupo de WhatsApp por donde vamos a compartir toda la información necesaria para acceder a ese evento gratuito, así que entra en el grupo de WhatsApp, gratuito totalmente, y el 4 de noviembre te veo en directo para aprender todos los conceptos posibles sobre análisis individual y cómo generar ingresos con ello. Imposibilita y aleja retornos, ¿vale? Tanto de oponentes directos como no directos. Aquí ya vemos, si no nos metemos en mismo eje que este, por ejemplo, ¿vale? Haciendo referencia, haciendo alusión a este defensor, no estamos en mismo eje y esto lo que hace es, al no estar en mismo eje, poder filtrar más balones, poder tener más opciones, poder tener más carriles, más líneas de pase abiertas, ¿vale? Al no estar en mismo eje, para posiblemente dar unos pases, ya pueda ser de primeras, si llega a estar un poquito mejor perfilado, ya mirando hacia portería contraria, ¿vale? Aquí está totalmente mirando hacia los banquillos, aquí el perfil sí que echa un poquito de menos estar en esa pequeña diagonal para poder incluso, además de no estar en mismo eje con él, nos facilitaría ese pequeño perfil diagonal para poder jugar ya con siguiente de primeras, ¿vale? En cualquier caso, ¿eh? Al final son contextos diferentes. Y luego contra este oponente un poquito más directo, a pesar de estar superado, ya vemos que estamos alejándonos de él, ¿vale? No estamos cerca, estamos superando su propio eje y estamos más hacia afuera. Ante estos posibles retornos, ¿vale? Es interesante eso, no estar por dentro y posiblemente igualar el eje, porque si igualamos eje, el retorno va a estar de espaldas, siempre hacia nosotros, y en cambio, en diagonal, no es en esta situación, pero me refiero ante esos retornos de superados, ¿vale? Para que no nos retornen y para que no puedan hacer y para imposibilitar esos robos en esos retornos, ¿vale? Es recomendable
que intentemos superar hacia afuera o igualar el eje para que nos pille la espalda, ¿vale? Para que no pueda robarnos y que esté siempre de espaldas hacia nosotros. Aquí ya vemos en esta diagonal como si hubiera arrancado un pelín antes, podría haber llegado también, ¿vale? Entonces aquí ya vemos luego otro aspecto interesante en esta acción es la separación de Minamino. Aquí ya vemos cómo, primero de todo, en cuanto a alturas, es interesante que iguale o supere altura de su rival más directo para poder ya, con un control dinámico, ya obtener esa ventaja dinámica, ¿no? Y, por otro lado, tenemos ya lo que he comentado ahora, ¿no? En caso de superado, que es retornar, se va a encontrar con la espalda de Minamino en caso de que Minamino quiera conducir aquí, ¿vale? Es interesante ese concepto. Luego, el tema del escaneo de Minamino me parece muy interesante. ¿Cuándo escanea? ¿Vale? El balón todavía está saliendo de primer poseedor, está recibiendo segundo poseedor, entonces el balón ha cambiado de ubicación. Cuando el balón cambia de ubicación es cuando Minamino escanea, ¿vale? No es solo el concepto de escanear, perfecto, hay que escanear el lado ciego también, hay que escanear el 360, hay que mirar pies, hay que mirar por encima de hombros. Perfecto, eso todo está perfecto, pero ¿cuándo también escaneas, no? Al final aquí Minamino está escaneando en el momento en el que ha habido un cambio de ubicación de balón, que ha pasado de carril exterior a carril central, ¿vale? Aquí ya Minamino va con estos pasos hacia atrás en esa pequeña diagonal, abriendo el ángulo, al final esto trata de ángulos, va abriendo el ángulo y con esa apertura de ángulo lo que le permite es dar ese pase de primeras, que es lo que sorprende, ¿no? Al final los pases de primeras sorprenden mucho más a la defensa y a partir de ahí ya puede arrancar el delantero, ¿vale? El delantero al final es que no le hace falta ni separarse mucho más porque esa ubicación en intervalo lo que le permite es poder recibir en esa ventaja dinámica, ¿no? Es un pase al final a la carrera que le permite meterse por medio de su oponente y finalizar. Luego, por otro lado, en cuanto a la finalización, el portero al final lo vemos un poquito inestable. Ya vemos cómo todavía está viajando el balón. Él viaja con balón, ¿vale? En ese tiempo de balón, él está todavía moviéndose, sigue cerrando, sigue moviéndose. Entonces, como comenté la otra vez, que cuanto más se mueva el portero no quiere decir que mejor sea, sino al revés, ¿vale? Es más perjudicial que beneficioso que el portero todavía no haya conseguido una estructura, digamos, una base para poder proteger la definición, ¿vale? Entonces, aquí ya vemos cómo la definición, todavía el portero no está colocado y aquí ya vemos, antes de definir, el portero todavía está saltando, ¿vale? No tiene pies en el suelo, no está estable y aquí ya vemos cómo no se puede impulsar con la derecha, no se puede impulsar con su pierna más cercana y se tiene que impulsar con la izquierda, mientras que la derecha ya vemos aquí cómo la tiene que levantar, ¿vale? Ya pasa por debajo de esa pierna que levanta. Ese como primer gol. Vámonos al segundo. ¿Vale? Aquí ya vemos que es un reinicio del equipo rival. Tenemos un reinicio muy claro, saltando los delanteros a pares. Aquí ya vemos, una vez recibido el extremo, creo que es, o el lateral, cómo le pican a la espalda. Y fijaros las diferencias de alturas, ¿vale? Este todavía no ha saltado, pero ya vemos la diferencia, la distancia que tenemos entre balón y la línea defensiva. En este reinicio, una vez que llega el balón a la banda, que salta uno de los nuestros de carril exterior, esta defensa tiene que estar mucho más basculada, siendo una línea completa, ¿vale? Somos una línea completa, pero no estamos alineados. Eso lo primero. Entonces, en este salto tenemos que estar muchos más juntitos y en esta pequeña carrera en diagonal, ¿vale? Si no estáis suscritos a la newsletter, es el post de la newsletter de ayer martes, donde cuando salta lateral o cuando salta extremo, ¿vale? Cuando rompe línea lateral o extremo, nosotros tenemos que ir mucho más en esa pequeña diagonal, manteniendo la línea y sin hundirnos tanto todavía, ¿vale? La línea defensiva al final se hunde demasiado. Luego, otro concepto también, el que vemos,
es que dos personas se encargan de esta tracción, ¿vale? Este jugador se habilita como línea de pase ante jugador presionado para poder jugar este balón de cara de tercer hombre, pero ya vemos cómo se sienten arrastrados los dos. Eso lo primero. ¿Qué pasa? Al picar a la espalda del salto, provoca también la fijación del lateral. El lateral ya se desentiende totalmente de ser línea defensiva, se desentiende totalmente y supera casi ya eje de balón. Y con lo que permite es la apertura de ese pasillo, ¿no? Al final tenemos que ir corrigiendo. Si vemos que este ha errado en saltar tan lejos cuando tenía el apoyo de este tendría que ser un soporte a nuestro lateral. Ya vemos cómo un soporte y al final tapando esa línea de pase, esa apertura que se crea en este intervalo. El lateral también prioriza lo de fuera antes que lo de dentro y se abre totalmente ese pasillo. Luego, ¿qué pasa? Que tenemos tanto espacio en ese intervalo, como he comentado, el central, una vez que el lateral rompe línea, el central más cercano se tiene que dar cuenta y tiene que venir en esta pequeña diagonal a mantener esa línea, ¿vale? Ya están muy hundidos, pum, cogemos, mantenemos línea, nos hacemos fuertes aquí los cuatro y no acercamos tanto al delantero a la portería, porque al final aquí estamos dándole mucha ventaja al delantero porque le estamos acercando más a la portería, ¿vale? Aquí estamos permitiendo que un pase lo vaya a recibir dentro del área. Evidentemente luego va a tener solo un toque para rematar porque tenemos esta presión que es buena, esta persecución que es buena. Pero si nosotros, como centrales, hubiéramos llegado aquí, ese pase hubiera acabado aquí con el central persiguiéndole desde atrás y con el central entre portería y balón. Una situación ya mucho más cómoda. Pero aquí ya vemos cómo eso le permite entrar en área. Y cuando pisas el área, ahí ya nos cagamos todos. ¿Vale? Y luego también comentar la definición. Normalmente, como ya visteis en nuestra ponencia con Dani Ayora, seguramente, normalmente muchos de los jugadores tienen la costumbre de definir cruzado y cruzado. Pero el portero muchas veces no se espera esa definición a palo corto, además con izquierda, ¿vale? Y ya vemos cómo el portero todavía se está recolocando, le pilla corriendo un poquito hacia atrás y aprovecha ese palo corto para poder marcar gol. Esta acción, voy a hablar un poquito sobre esta conducción y esta defensa, ¿vale? Esta transición defensiva, donde al final defienden 3 con 2 retornando ante 3 rivales, con 1 conduciendo, ¿vale? Conduciendo al final por el carril central, que es lo más peligroso me parece. Entonces, ya vemos esta pequeña conducción y me gusta mucho la actitud del central líbero en cuanto a identificación y detección de amenazas. Ya vemos primero conducción, carril central, central líbero, en este caso está más allá del eje de balón, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que tiene la amenaza a espalda, no puede soltar esa amenaza todavía para no liberar ese pase filtrante. Está dejándolo, el poseedor de balón todavía tiene tiempo. Luego ya nos fijamos cómo cambia de perfil, porque la amenaza también cambia. La amenaza ya no está en este intervalo, sino que se va al otro. Ya cambia el perfil y ya vemos cómo también recula y igual a eje de balón, pero siempre un poquito más por fuera también. O sea, por dentro me refiero, perdona. ¿Vale? Un poquito más por dentro de eje de balón. Perfecta la acción del central, en mi opinión. ¿Vale? Cómo intenta temporizar, sin saltar, sin precipitarse. La detección de la amenaza también y la interpretación es muy buena, en mi opinión. Lo va soltando. Y aquí ya vemos cómo referencia área, ¿vale? Referencia área. Y en ese momento ya intenta acelerar la acción del delantero. ¿Qué es lo que pasa? Que sus compañeros se meten antes, ¿vale? Si sus compañeros mantienen esa misma línea que este central líbero, si este compañero ya no se hubiera metido en área,
habríamos forzado el pase filtrante, ¿vale? Habríamos forzado el pase filtrante porque ya no le damos tanto espacio a este, ya no le damos tanto tiempo. Lo que decía, si el compañero, ¿vale? Si este, digamos, brazo de la defensa no se hubiera metido en área, hubiera mantenido la línea con referencia a la línea del área, ¿vale? Este pase no hubiera sido tan profundo, sino que hubiera sido más amplio, ¿vale? Porque no es lo mismo que este del pase desde aquí, ¿vale? Si es un pase, evidentemente va a ser un pase diagonal. Este tío hubiera recibido el balón a esta altura o incluso un pelín más dentro, es un pase diagonal, ¿vale? Pero no lo hubiera recibido a estas instancias del área ya con ese espacio y con ese tiempo, ¿vale? Aquí ya nos han pisado el área y ya consiguen instalarse aquí. Evidentemente, la contra no es de lo mejor, pero pasa ahora de ser un ataque llegando a un ataque estando. En cuanto a la colocación defensiva dentro del área, responsabilidades, este primer central zona, bueno, este primer defensor es el que sale a tapar el centro, segundo defensor un poquito más zonal, ¿vale? Ya vemos cómo libera su marca a sus espaldas al no tener tanto espacio, entre comillas, se lo puede permitir, digamos. Segundo defensor más lejano, marca y amenaza en lado opuesto también con marca. Luego ya tenemos las ayudas de los centrocampistas, de este centrocampista para hacer ese 4-1 y luego ya vemos el rol del 14, ¿vale? Quiero que nos fijemos en ese rol del 14. Donde sin ningún sentido de la posición o sin ninguna responsabilidad de su rol, en este 4-1 ya vemos como que están bien cubiertos, están bien situados la defensa, ya vemos como este número 14 no tiene ningún rol en esa defensa de área, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que al liberar esa segunda zona, primero, liberando esa segunda zona, que es lo que hace mal, y segundo, comiéndose el amago, ¿vale? Este jugador viniendo de dentro, con responsabilidades junto a siguientes defensores para tapar tiro y con portero, ¿vale? Ese reparto de responsabilidades. Este jugador que viene desde esta zona tiene que tapar el tiro desde dentro, que es de donde viene, ¿no? Entonces, el tiro desde dentro tiene que venir en esta, una vez ya habiendo hecho mal, evidentemente, esa primera colocación, esa primera ubicación, ya llegas en modo urgencia y ese modo urgencia lo que te provoca es que vayas más acelerado de lo debido y te comas ese primer amago, ¿vale? Y luego ya vemos cómo también apertura de piernas del siguiente defensor, en vez de solo estar cubriendo esta zona para que el portero pueda responsabilizarse del tiro cruzado, no, prefiere intentar abarcar más espacio de lo debido, abre piernas y eso provoca también siguientes posibles rechaces, ¿vale? Ese caos en el área que luego es inevitable. Te interrumpo un segundo para decirte que el día 4 de noviembre vamos a hacer un directo en el que te voy a enseñar un montón de conceptos a nivel individual gratuitos para que puedas empezar a generar ingresos como analista individual. No te voy a cobrar nada, no te voy a pedir nada a cambio, simplemente aquí debajo tienes el grupo de WhatsApp por donde vamos a compartir toda la información necesaria para acceder a ese evento gratuito, así que entra en el grupo de WhatsApp, gratuito totalmente, y el 4 de noviembre te veo en directo para aprender todos los conceptos posibles sobre análisis individual y cómo generar ingresos con ello. Luego vamos con la siguiente acción. Es una acción que me gusta mucho y que se está perdiendo mucho en el fútbol actual porque apenas hay dobles amenazas por fuera. Solamente es un jugador el que se encarga de ese carril exterior. Aquí ya vemos cómo pican a la espalda del lateral, y a su vez lo que conseguimos es hundir defensa y una vez hundida la defensa, ese pase atrás, ¿vale? Me parece muy importante, que se está perdiendo mucho. Por ejemplo, Iraola sí que suele mantener esa doble amplitud, digamos, esa doble amenaza en amplitud. Y lo que vemos es lo siguiente, hundimos defensa tras ese toque, pero luego el rol de este tío es que nos volvemos a habilitar, ¿vale? Nos volvemos a habilitar una vez metido el balón, una vez filtrado el balón, a este que llega en carrera picando ese salto. Luego ya vemos cómo nos habilitamos otra vez, somos línea de pase, somos oportunidad para un posible centro, ¿verdad? Aquí ya, una vez hundida la defensa,
ya vemos cómo se instalan dentro del área. Estos jugadores están volviendo, no tienen ninguna función en estas primeras instancias del área, porque realmente el peligro está en esa golden zone. Y aquí ya vemos cómo hay pérdidas de referencia, ¿no? Con esos pases atrás, pues consiguen muchas pérdidas de referencia y suelen ser muy peligrosos. ¿Vale? Aquí ya vemos cómo marcaje a hombre, el mediocentro se desentiende de esas segundas entradas y luego ya vemos cómo llega solo en ese segundo palo. Evidentemente, este lateral, desde un inicio, lo que me llama la atención es que ante este cambio de banda y ante este salto del lateral, lo que podría haber hecho también el equipo defensor es lo que he comentado en el primer vídeo, si no me equivoco. Línea incompleta porque la rompe el lateral en el salto, la defensa, en vez de correr de forma solamente horizontal, tendría que correr un poquito este primer defensor en diagonal hacia su par y luego ya meterse otra vez en horizontal, digamos, surfeando esa línea defensiva, ¿no? Acompañado por todos, porque ya vemos cómo el lateral aquí en este caso se desentiende totalmente de esa basculación que debería haber hecho desde un inicio. Y luego ya, pues dentro del área, esa entrada del número 17, que es realmente interesante. Interesante, ¿por qué? Porque me gusta mucho cuando se afilan los atacantes dentro del área. Afilarse significa ponerse en ese mismo eje, ¿no? Los dos atacantes, para que cuando decida uno hacer algo, que el otro vaya compensando en base a lo que hace el primero. Es realmente interesante. Entonces, el primero ya vemos cómo se queda ahí en ese primer palo, ya que ha atacado el área demasiado pronto, está ya y fuera de proyección de portería. Entonces, el otro es el que compensa para poder decidir atacar el intervalo. Atacando el intervalo lo que hace es atraer la marca del lateral opuesto para liberar a su compañero más lejano. Vale, este me parece un muy buen gol. Primero de todo, el saque de banda, ¿vale? En zona 1, sobre todo normalmente en saques de banda en zona 1 la intención que tenemos es la de mantener, ¿no? En zona 2 ya es cuando empezamos más con objetivos de cambiar carril rápido. Cada uno tendrá sus propias directrices, pero llevamos en esta zona 1 normalmente cuando lo normal es jugar atrás para poder mantener ese balón. Aquí ya vemos cómo el objetivo es atraer gente aquí, porque ya vemos cómo nos viene en este marcaje al hombre, sobrebasculados todos los del equipo del Le Havre, creo que es, y con esto ya conseguimos liberar en siguientes zonas. Y si tenemos además un sacador que puede ser hábil en estos saques de banda, ya vemos la actitud de Højbjerg, por ejemplo aquí, que ya sabe lo que va a ocurrir. Igor Paisao lo mismo. Igor Paisao se quiere llevar a su marca, se mete hacia adentro, libera este espacio y ya vemos cómo Højbjerg quiere ya aparecer de cara para poder ser receptor inmediato de ese balón, ¿no? Y a su vez Igor Paisao lo mismo. El movimiento semicircular de apoyo le permite que su par pierda su referencia y poder ya iniciar esta conducción amenazando última línea. Me parece realmente interesante. Lo que me parece realmente interesante también es, por consiguiente, lo que hace después. No desconecta de la jugada, no se acaba la jugada para Igor Paisao. Lo que hace es seguir, continuar la jugada, crear aquí este 2 para 2, este posible cambio de marca, esta sobrepoblación, sobreposición, se le puede llamar también, y generar ese cambio de marca con Greenwood. Y luego ya vemos cómo ese control hace que bascule portero hacia el otro lado y se la meta en palo corto. ¿Vale? Me parece un golazo. Ya vemos cómo gira también al defensor. Los defensores están mirando hacia ese lado. Lo gira y en el momento en que lo gira ya tiene todas las de ganar. Al final Greenwood, al ser ambidiestro, tiene esa doble amenaza de esa posible salida por fuera y esa posible salida por dentro. Y aquí ya vemos cómo con este control hacia adentro gira defensor, portero bascula y se abre la ventana del palo cercano.
Vale, aquí más que un aspecto micro, ¿vale? Normalmente hoy en día lo que estamos viendo, para intentar molestar, entorpecer esas salidas de balón, lo que hacen los equipos es ese marcaje a hombre, ¿no? O casi a hombre. Aquí ya vemos que estamos a pares, pares y estos saltos, este salto del lateral que es un poquito más largo y este también, ¿vale? Entonces ya vemos como que es un marcaje más o menos a hombre. ¿Qué pasa? Que aquí ya cuando el portero decide lanzar en largo, porque con esta carrerilla del portero está en disposición ya de lanzar en largo y de no de jugar en corto, porque si juega en corto no necesita tanta carrerilla. El portero ya se colocaría aquí para jugar en corto. Pero con esta carrerilla ahora mismo no tenemos esa amenaza de que vaya a jugar en corto. ¿Vale? Al final hay que tener en cuenta también este tipo de distancias del portero al iniciar, tanto el portero como si saca un central, me da igual, ¿eh? Porque, por ejemplo, con el Madrid se puso muy de moda que Fede Valverde golpeara el balón. Fede Valverde, si se ponía ahí, ya sabías que iba a golpear el balón. ¿Por qué? Porque cogía una carrerilla hasta la línea de fondo y con eso ya te daba esa idea inicial de que iba a golpear el largo. Entonces aquí ya vemos, no es un aspecto tan micro, pero lo que me quiero o quiero darle importancia es a esto. Ante estos segundos balones, ¿vale? Cuando la defensa está saliendo, nosotros estamos volviendo, estos segundos balones me parece muy interesante, estas activaciones posteriores, porque hay muchos errores en desconexión del rival. Aquí ya vemos, todavía siguen corriendo hacia adelante, este todavía sigue corriendo hacia adelante cuando el rival ya ha golpeado y el balón ya ha salido. ¿Vale? Este todavía está en perfil frontal cuando el balón ya está volviendo para atrás. Entonces ya vemos cómo la desactivación suele ser bastante llamativa. Por eso quería poner este clip, este gol, porque se suelen ver muchos goles o muchas ocasiones tras un juego directo, una disputa de balón, ese balón en largo, tras esa disputa sale rechazado, sale un buen rechace y al haber ido a pares, al haber ido altos a presionar, todavía al volver nosotros tenemos esos mimbres aquí, ¿vale? Tenemos gente, tenemos 4 tíos todavía que están volviendo, pero que a su vez pueden valer de como ese arma de doble filo, digamos. Y luego ya vemos que este central se precipita, ¿vale? Porque en vez de tapar esta zona, al venir de allí, en vez de tapar esta zona, quiere cubrir otra vez más espacio, quiere meterse en eje de balón, y aquí en eje de balón no tiene sentido meterse porque lo que provocas metiéndote en eje de balón es un pase extra, pero tú aquí lo que no quieres, lo que realmente no quieres es un pase extra, porque tienes totalmente liberado a Greenwood a tu espalda, porque tiene la posición ganada al ir corriendo por dentro. Entonces, aquí ya este central peca de impetuosidad y ya lo vemos como se deja su espacio libre, ¿vale? Aquí con bascular un poco, temporizar y que llegue este central, ¿vale? Tapando esta zona sin que pueda el poseedor girar, sería suficiente. Este es otro gol que me parece muy bueno. Primero de todo, estas pisadas aquí en medio, no sé si es Rabiot, ¿vale? Estas pisadas iniciales lo que hacen es mantenerle de frente, mantenerle con un perfil central, ¿vale? Esto normalmente lo trabajo yo con los centrales, manteniendo el perfil central sin decantarte hacia ningún lado, permite que el rival no te anticipe, porque no sabe a dónde vas a jugar, ¿vale? Tienes el balón pegado, tienes el balón pisado, puedes jugar a cualquier dirección ahora mismo. Está totalmente encaminado, tanto para jugar con los avanzados, como para jugar con los de fuera, como para jugar con estos posibles avances, apoyos dinámicos de anteriores líneas, ¿vale? Y en este caso, pues ya vemos cómo juega con un apoyo dinámico muy bueno, porque al final es un juego de roles, no es un juego fijo donde este, por ser lateral, no puede llegar a estos espacios, ¿vale? Aquí ya vemos cómo entiende muy bien e interpreta muy bien la situación. Le llega el balón a este lateral, que es Pavard, si no me equivoco. Y ya vemos la situación, una situación también que se puede vivir en muchos escenarios y que lo habremos revivido también muchas veces. Lateral abre a alguien que está en amplitud máxima, lateral contrario va a saltar,
se abre ese intervalo, no corta carrera su par, ¿vale? Aquí ya su par ya lo vemos como muy flojo, muy débil en ese retorno, no le corta carrera. El pase, la temporización me parece perfecta porque el pase sale justo antes de superar esta línea, aunque este esté cortando el fuera de juego. El pase me parece muy bueno para no caer en ese hipotético fuera de juego, aunque no estará, este no se está fijando en el fuera de juego, básicamente. Tiene de referencia al linier. El linier es una buena referencia también para poder identificar si está en fuera de juego o no. Y aquí ya vemos cómo ante ese intervalo y ante este mal retorno, ante este mal choque, ante esta mala frenada, pase atrás y el gol de Greenwood. Algo también a añadir aquí es que este primer central, ¿vale? Este primer central no está cubriendo, en mi opinión, ninguna de las dos situaciones. No está cubriendo ni esta segunda zona, ni esta zona, ni esta golden zone que se le llama, y no está en este marcaje zonal, digamos, donde protege esta primera parte del área, ¿vale? Está todavía en retorno y no se coloca en ningún momento. Por ejemplo, aquí tenía línea de centro también y no se coloca a la par del otro central, ¿vale? No están alineados y, en mi opinión, no tiene ninguna función. Y luego, en cuanto al remate, ya lo habremos visto por aquí muchas veces, el tema de, vemos, balón, punto de penalti, no supera eje de portero, ¿vale? Ya lo vemos aquí, ¿eh? Al portero lo gira, el balón gira al portero, por el tiempo de balón ya vemos cómo lo gira, y el portero ya, al estar basculando hacia el otro lado, ¿vale? Normalmente lo que decimos es que si no gira el portero, me refiero a que si no supera el balón, me refiero a que si el balón no supera eje de portero, ¿vale? Que tiremos a ese palo alejado. Pero en este caso, al estar más allá me refiero más dentro del punto de penalti, el portero está con esa mini basculación, no le va a dar tiempo, si golpeamos fuerte, evidentemente, no le va a dar tiempo a poder parar ese tiro. Entonces, a lo que me refiero es que, uno, si el balón supera eje de portero, ¿vale? Si el balón supera eje de portero, si viene hacia aquí, el portero va a intentar sobrebascular y sería tirar a ese primer palo. Si el balón no supera eje de portero, normalmente lo que se dice es, por ejemplo, si Greenwood llega a ser el balón no supera eje de portero, este tendría que, entre comillas, definir al palo alejado. En este caso, ¿qué pasa? Que al estar tan cercano Greenwood, al estar mucho más cerca del punto de penalti, ¿vale? No está más lejos del punto de penalti, sino que está más cerca de la portería sobre el punto de penalti, teniendo de referencia el punto de penalti, puede valer también esa definición a ese primer palo, ya que portero ya vemos esos pasitos, porque se intenta recolocar y luego ahí ya Greenwood define ese primer palo con fuerza, ¿vale? Así que bueno, esto es el análisis de esta semana, el episodio 5. Nos vemos la siguiente semana. Un abrazo.